piruvato, el piruvato. Profe, a mí no me tocaba este tema, yo soy del grupo 3, pero algo tengo, si quiere que lo exponga. Bueno, dale, dale, si no. ¿Leo el problema? Sí, por favor. Dice, llega al consultorio un cliente con su perro manifestando la dueña que el mismo come todo el día como si estuviera permanentemente con hambre. Consume mucha agua y orina a cada rato. El veterinario actuante decide hacerle un análisis de orina, encontrando en la misma la presencia de glucosa. En estas condiciones trata de explicar, dice, si es normal encontrar la glucosa en orina y no es normal. Dice, ¿por qué mecanismos patológicos podría filtrarse y o excretarse? Y nosotros ahí pusimos la diabetes mellitus, que sería, dice, es el síndrome por falta de secreción de insulina. Tenemos la del tipo 1. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Genial. No sé si el resto escucha. Sí, Eh, profe, se escucha. Dice, el tipo 1 sería el insulino dependiente, que es la destrucción de las células betas pancreáticas y puede conllevar a una cetosis. Y al no secretar insulina, bajan los depósitos de glucosano. Mientras que la glucogenólisis y la gluconeogénesis aumentan, para aumentar las concentraciones de glucosa en sangre. Ujú. Las, dice el inciso 3 que cuáles serían las concentraciones normales de la glucemia, que serían entre 70 y 110 miligramos por decilitro. ¿Y cuánto tiene el animal este? Eh, no, no dice. Ah, no Dice dice. solamente que hay presencia de glucosa en orina. Ujú. Eh, En sí va a tener por arriba de los rangos normales. Claro, sí. Sí, va a estar más alta y se ha superado el umbral. ¿Se acuerdan cuál era el umbral renal para la glucosa? no. Bueno, tendrían que ver, para ver esto, tienen que ver 285, dice. Sí, a ver, ¿cuánto? 200. A ver. No, 285 no, Julieta. 180 miligramos por decilitro de sangre, ¿no es cierto? Me pierde. Exactamente, 180. Entonces, acuérdense, por eso deberían rever lo que era, cómo hace el riñón para manejar el tema de la glucosa. Acuérdense que la glucosa se filtraba y en condiciones normales se reabsorbe totalmente. Eh, y esto se hacía a través de un transporte activo secundario, que como es un mecanismo de transporte, es saturable, es decir, que llega un punto donde están todos los transportadores trabajando y si llega más glucosa al túbulo, el túbulo proximal no la puede reabsorber y eso empieza a pasar de largo y empieza a aparecer en la orina, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que estaría sucediendo. Acuérdense que el umbral para la glucosa era el umbral renal para la glucosa es el valor de glucemia, es decir, la concentración de glucosa sanguínea, a partir del cual comienza a aparecer glucosa en la orina. Es de 180 miligramos. Los valores Que normales de se, glucemia es 80, 110, bueno, por arriba de 180, ya, con 180, cuando el animal tiene 181 miligramos por decilitro de glucemia, ahí ya comienza a aparecer glucosa en orina. En condiciones normales, prácticamente eso no se supera, o se supera muy poquito y aparece un poquito en algún momento, alguna traza, un poquito de glucosa en la orina. Pero en condiciones normales, justamente como está funcionando todo bien, la insulina se secreta apropiadamente, baja la glucemia y no se supera o se supera muy poquito el umbral. Eso en condiciones normales. En un animal diabético justamente vamos a ver que ese umbral se supera y comienza a aparecer, empieza a excretar por la orina glucosa, cuando no debería aparecer, ¿cierto? En un que animal sería una normal. diuresis osmótica. Y se produce una diuresis osmótica, porque
glucosa es acompañada por líquido. Si hay líquido que no se alcanza a reabsorber, entonces justamente ese es uno de los signos que tiene este animal, que es la poliuria. Poliuria es que el animal orina mucho volumen, ¿no es cierto? Y toma mucha agua también. Este es un problema hermoso para integrar todo lo que es el medio interno, bulimia, presión arterial, etc. Porque bueno, el animal vamos a ver que se empieza a deshidratar, comienza a bajar la presión arterial y demás. O sea que este es un problema fantástico para que ustedes puedan integrar, yo diría que casi todos los conocimientos de la fisiología, todo lo que hemos visto hasta ahora, porque tenemos todas las alteraciones metabólicas, más todas las alteraciones del equilibrio ácido-base, más todas las alteraciones hemodinámicas, de líquidos, porque el animal se deshidrata, hay caída de la presión arterial, o sea que tienen un popurrí de cosas, realmente es interesante para analizarlo. Para el animal que tiene diabetes, no, obviamente, pero es interesante para analizarlo desde el punto de vista de la patofisiología, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso es lo que estaría sucediendo, pero para eso tienen que repasar un poco el riñón, ¿no es cierto? Y cómo maneja el riñón el tema de la glucosa. Porque ahí había algunos otros conceptos que, bueno, ahora nos llevaría mucho tiempo verlos de nuevo en profundidad y son temas que ya vimos, por eso la idea es que ustedes vuelvan a eso, lo vean, y si les surge alguna duda, lo podamos rever, pero no, si ahora nos ponemos a ver riñón de nuevo, no nos alcanza todo el cuatrimestre. Pero acuérdense que ahí hay otros conceptos de carga tubular, transporte máximo, tienen que comprender cómo se hace la reabsorción, dónde y cómo se hace la reabsorción de la glucosa y demás, para poder realmente entender y analizar el tema de la glucosuria. Glucosuria es cuando aparece glucosa en orina y es anormal lo que ocurre, ¿no? Claro, en sí lo que pasaría a nivel, en sí con el tema de la glucosa, que se van a saturar los transportadores de glucosa, que es por eso que se presencia la glucosa en la orina. Claro, exactamente. Como es un transporte mediado por transportadores, llega un punto donde están todos los transportadores acarreando y ya no pueden acarrear más, ¿cierto? Era más o menos, el transporte tubular máximo era de alrededor de 325 miligramos por minuto, ¿cierto? Quiere decir que si al túbulo contorneo proximal le llegan más que esos 325 que máximo puede transportar, comienza ese excedente, ya comienza a aparecer en la orina. Y justamente lo que comentábamos anteriormente, no sé si comentaba vos, Fede, es que la glucosa que permanece en los túbulos y no se reabsorbe, justamente tiene un efecto osmótico, atrae agua y por ende el animal va a tener una diuresis de tipo osmótico, se va a estar eliminando más cantidad de orina y eso me va a ir causando una deshidratación. Entonces, secundariamente a esa poliuria, el animal va a tener una polidipsia. Polidipsia es que toma mucha agua. Son los signos que va a estar viendo el dueño, ¿no es cierto? El animal orina mucho y toma mucha agua. Bueno. No sé quién, Karen, ¿vos estabas hablando? Sí, profe. Bueno. Bueno, quedamos en la 4 sería que si existe alguna relación entre la glucosuria y el aumento de la diuresis. Bueno, glucosuria, como dijo usted, es la presencia de glucosa en la orina y aumenta la diuresis, es decir, la secreción de orina en términos cuantitativos como cualitativos en un tiempo determinado. Y la diuresis osmótica aumentaría al saturarse el umbral de glucemia. No es al saturarse el umbral de, son cosas distintas. Una cosa es que se saturen los receptores, como decía Fede. Bien. Los receptores no, perdón, los transportadores. Cuando tenés saturados los transportadores, ya no pueden transportar más. Están todos funcionando. O sea, el riñón está funcionando bien, no es que el riñón tenga un problema. No es que hay un problema en el riñón y como consecuencia de eso
aparece glucosa en la orina, sino que en realidad los mecanismos de reabsorción tubular se ven superados por la cantidad de glucosa que está llegando al túbulo, y por ende no pueden manejar, no pueden reabsorber esa cantidad, y parte pasa de largo. Y una vez que ya pasó de largo del túbulo contorneal proximal, ya después sigue adentro del túbulo, no se reabsorbe más, y esa, la glucosa, como es osmóticamente activa, atrae líquido al túbulo. Entonces ese animal va a estar eliminando un volumen mayor de orina. Justamente es osmótica porque hay partículas osmóticamente activas en la orina que hacen que quede retenido líquido en la luz de los túbulos y ese animal excreta más cantidad de orina. Entonces eso sería la poliuria. Que me está indicando que se superó el umbral. Acuérdense que 180 miligramos por decilitro. Yo supero eso, empieza a aparecer, y a medida que voy aumentando más la glucemia, porque acuérdense que la glucemia en un animal diabético puede llegar a, acá estamos hablando de 180, que es umbral, puede llegar a 500, 600 miligramos por decilitro más. Entonces son niveles muy grandes, eso implica que hay mucha glucosa que pasa de largo, y a nivel del riñón, y eso implica que el animal va a estar eliminando un exceso de orina. Como consecuencia de eso, ¿no es cierto?, lo que va a estar produciendo una estimulación del centro de la sed, porque le baja la volemia al animal, y al bajar la volemia, los receptores volumétricos, ven que acá necesitan mucha de la información que ya estuvimos viendo en el cuatrimestre. Entonces los receptores volumétricos que se encuentran en la región de baja presión del sistema circulatorio, y en las grandes venas, en la aurícula derecha, esos receptores volumétricos van a captar que bajó el volumen y van a informar al centro de la sed para que el animal tome agua. Entonces ahí tienen, fíjense, tienen polidipsia y poliuria. La polidipsia es compensatoria, es secundaria a la poliuria. Es decir, que inicialmente el animal orina mucho y como consecuencia de eso va a tomar más líquido, va a tener la polidipsia. ¿Se entiende? Porque podría ser al revés. Podría ser que la poliuria es secundaria a la polidipsia. Es decir, si ustedes toman mucho líquido, luego van a orinar mucho. En ese caso, la poliuria es secundaria a la polidipsia. En realidad, tomaron mucho líquido y como consecuencia orinan mucho. O puede ser un animal también, ¿no? En este caso, orina mucho, porque por el efecto osmótico de la glucosa, que hace que el animal tenga una diuresis osmótica, y secundariamente, como consecuencia de eso, el animal se deshidrata, pierde volumen sanguíneo, se estimulan los receptores volumétricos, centro de la sed, consume más, toma más agua, polidipsia. ¿Se entiende cómo estaría sucediendo, digamos, y cómo es la relación causal entre esos dos fenómenos? Y a su vez los animales, acuérdense que tienen las 3 o 4 P, ¿no es cierto? Tienen poliuria, polidipsia, polifagia, que después me van a explicar ustedes por qué tienen polifagia, se come mucho, y pérdida de peso, o sea que a pesar de consumir mucho, el animal se empieza a adelgazar. Entonces, eso ustedes deberían encontrarle explicación a esos otros signos que tiene el animal. Bueno, ¿cómo seguimos? Vamos a hacer una cosa. No sé dónde se han metido los que tenían que hablar de este tema, se han escondido atrás de las cámaras apagadas y los micrófonos cerrados, ¿no? Y alguno más ya se ha ido, preventivamente. Así que lo que vamos a hacer, yo les voy a contar un poco, en parte lo que dijo Karen, ¿es correcto? No, en parte no, es correcto lo que dijo, y lo que quiero decir que por ahí hay algunas cosas más, no es que diga que Karen dijo mal las cosas, está bien lo que dijo, pero por ahí hay otras cosas, y entonces yo se las voy a presentar en este rato que nos queda, hablar un poco, yo voy a hablarles un poco de la diabetes. Lo que me gustaría que para la próxima clase ustedes tengan resueltos los problemas
vengan con dudas particulares y vamos a contestar así específicamente las preguntas de sus problemas, cosa que no nos lleve más de 45 minutos terminar de resolver. Yo también les voy a mandar, el jueves tenemos clase, está bien. Yo también les voy a mandar, por grupo, les voy a indicar qué problemas de los que siguen en la guía van a ir abordando cada grupo, así también avanzamos. Nuevamente, me gustaría primero que creo que, bueno, sé que hay una serie de problemáticas, entre ellas algunos de ustedes me avisó que también por cuestiones de los incendios y por cuestiones de la pandemia no podían conectarse, pero bueno, hagan lo posible por conectarse a los seminarios de taller y obviamente de resolver los problemas y tratar de participar, ¿no? Sé que, bueno, se hace un tanto más complicado a la distancia, en la virtualidad, pero bueno, hagamos todo el esfuerzo. Bueno, entonces, algo había mencionado Karen acerca de dos tipos de diabetes. En realidad nos podríamos remontar un poco más, ¿no es cierto? En realidad diabetes, en realidad nosotros hablamos de diabetes en general y asumimos que es la diabetes sacarina o diabetes mellitus, que es la que estamos hablando. Pero hay otro tipo de diabetes que en realidad es bastante menos frecuente que ocurra, por eso por ahí, digamos, cuando hablamos de diabetes se sobreentiende que es la diabetes mellitus, ¿no es cierto? Pero hay otra diabetes, que ustedes la van a ver más en detalle en patología, que es la diabetes insípida. La diabetes insípida es un problema en la hormona antidiurética. Puede ser un problema de secreción, es decir, que no se libere hormona ADH o hormona antidiurética, o un problema de receptores para la hormona en las células de los túbulos colectores. Entonces, por más que tenga hormona, en realidad no estaría ejerciendo el efecto. Ustedes imaginan que si un animal no tiene ADH o los receptores para la hormona no funcionan, ese animal va a tener una diuresis. En este caso va a ser una diuresis hídrica, a diferencia de la diuresis del individuo que posee diabetes mellitus, que es una diuresis de tipo moto. Entonces, un animal, o también ocurre en personas que tienen diabetes insípida, justamente por carencia de hormona, por carencia de ADH o de receptores o algún problema en los receptores, en las células tubulares del túbulo colector, hacen que la hormona no actúe y por ende van a estar eliminando, no pueden concentrar la orina y son animales o individuos que van a eliminar una orina más diluida. Van a tener, digamos, del mismo modo que la diabetes mellitus, van a tener poliuria, es decir, animales que orinan mucho, que también toman mucha agua, pero en este caso el origen de la enfermedad es diferente, ¿cierto? Y evidentemente no van a tener todo el problema metabólico que tienen los animales, personas que tienen diabetes mellitus. Entonces, incluso dentro de los diagnósticos diferenciales que ustedes van a tener que hacer, aquellos que se dediquen a pequeños animales y hagan la parte clínica, uno de los diagnósticos diferenciales de diabetes va a ser justamente la diabetes insípida, que son bastante diferentes, tienen algunas cosas similares, como la poliuria y la polidipsia, pero después son muy distintas, así que no es tan complicado solamente haciendo unos pocos análisis clínicos, van a poder diferenciar. Entonces, bueno, para que sepan ustedes que también hay una diabetes insípida que es causada por una carencia de ADH o un problema de los receptores para ADH que no permiten que esta hormona actúe. Entonces, de acá en más, cuando hablamos de diabetes, o normalmente cuando ustedes hablan con otra persona y hablan diabetes, como es la enfermedad que tiene mucha más prevalencia que la diabetes insípida, normalmente, aunque digan diabetes, se sobreentiende que es la diabetes mellitus. Pero sepan que hay otra diabetes insípida. Bueno, y dentro de la diabetes mellitus tenemos dos tipos o dos formas, ¿no es cierto? Dos presentaciones.
Una que es la tipo 1, que acá se las estoy mostrando en esta diapositiva. Tipo 1 también se la conoce como juvenil, porque en general aparece en épocas tempranas, ¿no es cierto?, de la edad temprana del individuo, pero también puede aparecer en animales adultos, ¿no? No necesariamente aparece en la juventud, pero generalmente aparecen. Y después una diabetes tipo 2, que también se conoce como adulta. En general, la tipo 1 es siempre insulino dependiente, quiere decir que ese individuo va a tener que recibir insulina exógena para poder controlar su glucemia, porque como vamos a ver inmediatamente, directamente no tiene insulina. Y la tipo 2, que es la adulta, responden a ciertas, como todavía vamos a ver que hay tejido pancreático funcional, ¿no es cierto? Todavía responden a drogas que le pueda administrar que estimulan la producción de insulina. En este caso, por más que le demos algo que estimule la liberación y producción de insulina, no ganamos nada, porque en realidad las células de los islotes pancreáticos, como dice acá, las células B, productoras de insulina, se han destruido, generalmente por una enfermedad autoinmune. Entonces, es así de tajante. En la tipo 1, las células B o beta no producen insulina directamente. Ese individuo no tiene niveles determinables de insulina circulando, no hay insulina, y justamente porque no es que eventualmente podríamos estimular, no la podemos estimular porque las células han sido destruidas, ¿no? Entonces, directamente no hay tejido que pueda responder a ningún tipo de medicación. Y en general vamos a ver que es por alguna enfermedad autoinmune, es decir, que el mismo organismo, produce anticuerpos en contra de las células B, y estas células B las destruye el mismo sistema inmune del organismo. No se sabe muy bien cuál sería la causa. Probablemente alguna infección viral previa que ha hecho que se generen células que no reconocen algunos antígenos propios que tienen estas células. En el caso de la diabetes tipo 2 o adulta, son individuos que vienen produciendo insulina normalmente, pero las células o sea, inicialmente producen insulina de forma normal. Lo que sucede es que las células no responden, o sea, los tejidos periféricos, las células periféricas, que tienen receptores para insulina, tienen algún tipo de resistencia, lo que se conoce como resistencia a la insulina, es decir, que no responden a la insulina, no ingresa tanta glucosa. Responden parcialmente, es decir, parte de glucosa ingresa, pero no toda la que debería ingresar. Entonces, como al no ingresar tanto la glucosa a la célula, la glucemia se mantiene relativamente alta, el páncreas tiene que secretar más insulina, ¿cierto? Puede ser, esto no se sabe exactamente por qué, pero podría ser algún problema a nivel de los receptores de insulina en los tejidos blancos que hace que la insulina no pueda actuar correctamente. Entonces, como les decía, al no actuar bien la insulina, la glucemia permanece elevada, y esto hace que el páncreas se vea sobreexigido. La glucemia está alta, entonces produce más insulina, y esta no tiene un efecto muy marcado para bajarme la glucemia. Cuando esto se prolonga en el tiempo, y es lo que sucede ahí, lo que dice acá, que eventualmente las células de los islotes no pueden mantener esta alta demanda hormonal, y eventualmente se agotan y se destruyen, ¿no? Entonces eso es lo que estaría sucediendo en este tipo de diabetes. Para seguir comparándola un poco más, estos dos tipos, tenemos que en el tipo 1 juvenil, el componente genético no sería muy relevante para desencadenar, o sea, puede haber alguna predisposición, pero en general no es genético. O sea, por ahí individuos que no tienen antecedentes familiares de haber tenido diabetes, por ahí se les desencadena esta enfermedad tipo 1, diabetes tipo 1.
En cambio, a diferencia, la tipo 2 o la adulta, hay un componente genético importante. No quiere decir que todos los que son hijos de padres que han sido diabéticos van a tener diabetes, pero hay una predisposición bastante marcada. Y en general se asocia a la obesidad y al sedentarismo, ¿cierto? Y está muy relacionada con todos los problemas actuales, ¿no? Que se dan de sedentarismo, obesidad, alcoholismo, o individuos que toman mucho alcohol, dietas que no son lo más saludables, ¿no es cierto? Está asociada a todo ese tipo de digamos, más como un estilo de vida, ¿no es cierto? Y acá también tenemos que tener en cuenta que a su vez también la obesidad también tiene una predisposición genética. Y el hecho de también de ser obesos va a estar relacionado con la aparición, ¿no es cierto?, de esta diabetes tipo 2. De hecho, son tan importantes estos factores de obesidad, sedentarismo, estilo de vida, dieta, que incluso muchas veces cuando empiezan a aparecer estos problemas de diabetes, ¿no es cierto? Cuando son incipientes los problemas, un cambio en el estilo de vida, disminución de peso, corregir la dieta, comenzar a hacer actividad física, disminuir el estrés, ¿no es cierto?, al cual estamos sometidos constantemente, y sobre todo en estas épocas, ¿no?, que estamos viviendo. Les decía, corrigiendo, digamos, estas cosas, se puede prácticamente en muchos casos revertir, ¿no es cierto? Y ese individuo volver a controlar la glucemia apropiadamente sin incluso utilizar medicamentos. O como en los estadios iniciales responde a medicamentos, se puede implementar una terapia. Hay distintas drogas que me estimulan a las células B para producir insulina, y de ese modo podríamos estar corrigiendo ciertos problemas. La hiperglucemia que está asociada a esta patología. Y eventualmente la tipo 2, si perdura en el tiempo, ¿no es cierto? Imagínense que la glucemia en un individuo diabético tiende a permanecer elevada. Eso me está constantemente exigiendo al páncreas para que produzca más insulina. Toda esa situación, ¿no es cierto?, lleva con el tiempo a que el páncreas endocrino, las células B pancreáticas, se empiecen a dañar y se empiezan a morir, ¿no es cierto? Y con el tiempo ese individuo puede llegar a una tipo 1, es decir, que prácticamente todas las células B pancreáticas están destruidas y ya no produzcan insulina, ¿no es cierto? Entonces, con el tiempo podría llegar a suceder eso, un daño, digamos, permanente del tejido pancreático, del productor de insulina. Y bueno, acá después dice que, por ejemplo, en humanos hay aparentemente cierta asociación con algunas enfermedades virales que ha tenido ese individuo, que luego de haber padecido esa enfermedad viral aparece el daño, ¿no es cierto?, aparece la tipo 1. Justamente yo les decía que puede ser que algunos antígenos virales, que por ahí son parecidos a los antígenos que tienen las células B pancreáticas, ¿no es cierto?, hagan que una población celular del sistema inmune comience a reconocerlas como extrañas a estas células y comiencen a producir anticuerpos y hagan una respuesta celular que lleva a la destrucción de las células B o beta. Pero no se conoce exactamente la etiología de la causa. Entonces estamos estos dos tipos de diabetes. De todas maneras, nosotros no nos vamos a poner a ver ahora específicamente una y otra, o sea que a partir de acá vamos a estar hablando en general de la diabetes, ¿no? Puede ser tipo 1 o tipo 2. Acuérdense que la tipo 1 es insulino dependiente, es decir, que directamente no hay producción de insulina por parte del páncreas, y son pacientes que van a
necesitar una terapia de reemplazo, es decir, la administración de insulina exógena para mantenerlo. Mientras que la tipo 2, hay que implementar todos esos cambios, ¿no es cierto?, de conducta y los hábitos del individuo, bajar de peso y demás, y se puede instaurar un tratamiento médico con drogas que estimulan al páncreas para que produzcan insulina, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, a partir de acá ahora vamos a hablar en general de la diabetes, ¿no? Entonces, están viendo esta diapositiva, tenemos los niveles normales de glucemia, alrededor de 80 a 100, 80 a 110 miligramos por decilitro. Acuérdense que esos son valores que nosotros los tomamos, asumimos que se toman con un ayuno de 10-12 horas, porque eventualmente los niveles de glucemia a lo largo del día van cambiando de acuerdo a la ingesta de alimento, entonces no sería muy representativo, ¿no es cierto?, tomar la muestra de sangre en cualquier momento. Entonces hay que hacerlo con el animal que haya tenido un ayuno. Entonces son los niveles normales. Por un lado, fíjense todos los aportes que vienen de la glucosa a partir de la dieta, por la glucosa que se absorbe a nivel del aparato digestivo. Parte de la glucosa acuérdense que va al riñón, se filtra, pero luego se reabsorbe, es decir, que no hay pérdidas, en la orina no aparece glucosa. A nivel del sistema nervioso, el principal, básicamente es el único, la única molécula que utiliza como fuente de energía el sistema nervioso, como ya hemos dicho en múltiples ocasiones. Va al tejido adiposo también, donde se transforma, ¿se acuerdan que había vías metabólicas para transformar esa glucosa en triacilgliceroles, que son los lípidos de depósito? Va al músculo, donde se va a almacenar como glucógeno, y el músculo también la va a utilizar como fuente de energía. En el hígado, fíjense que no flecha, o sea, el hígado entra y sale, evidentemente que después de consumir va a ser mucho lo que va a entrar al hígado, y eso va a almacenarse en forma de glucógeno. Al hígado también puede llegar lactato, por ejemplo, del metabolismo muscular, y entonces también hacerme gluconeogénesis, aportarme glucosa a la circulación. Los aminoácidos también, el hígado puede liberar aminoácidos, o puede tomar aminoácidos para hacer gluconeogénesis, y el glicerol del mismo modo, ¿no es cierto? El glicerol lo utiliza, el hígado lo puede tomar para hacer gluconeogénesis, producir glucosa para llevarla a la circulación. Entonces esas son todas las posibles movimientos de la glucosa, ¿no es cierto?, en un individuo normal, que evidentemente de acuerdo va a ir hacia uno u otro lado esta flecha, dependiendo de los niveles de la glucemia, que en definitiva también van a depender en gran medida de lo que está ingresando a través del aparato. Ahora, ¿qué sucede en un animal o en un individuo que es diabético? Justamente acuérdense que si no tengo insulina, la principal función de la insulina era hacer ingresar, ¿se acuerdan?, la glucosa dentro de la célula. Si yo no tengo insulina, o está baja, o hay una resistencia a la insulina, la glucosa va a seguir ingresando a través del aparato digestivo, pero no va a poder pasar al tejido adiposo, porque el ingreso a los adipocitos depende de la insulina, no va a poder ingresar a los músculos, también el ingreso de los músculos en reposo depende de la presencia de insulina, y a su vez vamos a ver que como hay movilización de lípidos, el músculo comienza a producir ácido láctico, o sea que voy a tener mucho ácido láctico, va a haber proteólisis y por ende muchos aminoácidos dando vuelta, y va a haber también glicerol. Todo esto van a ir al hígado, y el hígado va a hacer gluconeogénesis. Y a partir de esa gluconeogénesis, a su vez el hígado me va a estar aportando más glucosa a circulación. A pesar de que yo tengo la glucemia muy elevada, ven, acá dice entre 180 y 400, podría ser un poco más elevada, vemos que a su vez el hígado está jugando un papel contraproducente, porque a su vez está liberando más glucosa con mucha cantidad.
Eso hace que en el riñón, como discutíamos un poco hace un rato, en el riñón se filtra y como hay un exceso de carga tubular, no se alcanza a reabsorber toda esa glucosa, parte de la glucosa aparece en orina y eso me va a producir una diuresis de tipo osmótica, ¿no es cierto? Este animal va a tener una poliuria y evidentemente después una polidipsia compensatoria. Respecto, esto parece un poco complicado, pero en realidad no lo es tanto. Fíjense que acá tenemos, por un lado, el metabolismo de los lípidos, que serían acá esta parte izquierda, ¿no es cierto?, de la diapositiva. Acá tenemos lo que sería el metabolismo del hidrato de carbono, más que nada. Bueno, acá en realidad tengo la glucólisis y tengo parte de lo que estaría representado acá, que sería el ciclo de Krebs, ¿lo ven? Y después tengo la parte de los aminoácidos, que sería y acá está representada la glucosura. Entonces, fíjense lo que estaría, digamos, esto sería en general todos los trastornos de estas vías metabólicas, ¿no es cierto?, que se da en el animal diabético. Como no puede entrar glucosa, o sea, si bien tengo la glucemia está sumamente elevada, es como que las células no se enteran de eso. Para las células no hay glucosa, porque en realidad no puede ingresar la célula. Entonces, ¿qué va a suceder? Podemos empezar por acá por los triglicéridos. Los triglicéridos se empiezan a hidrolizar. Vamos a ver que todas las hormonas que están relacionadas con la lipólisis van a estar activadas, el glucagón va a estar elevado. Las mismas hormonas, ¿se acuerdan que mencionamos en un animal que está en ayunas? Bueno, se van a producir acá también, porque en realidad, si bien hay mucha glucosa circulando, la glucemia es elevada, no, para el animal es como que no hay glucosa. Entonces se van a secretar justamente todas esas hormonas. Se va a secretar glucagón, se va a secretar hormona de crecimiento, se va a secretar glucocorticoides, se van a secretar catecolaminas, hormonas tiroideas, que son todas hormonas hiperglucemiantes. O sea, a pesar de que el animal tiene una hiperglucemia, a su vez se secretan estas hormonas que son hiperglucemiantes. Es como si se ponen a analizarlos como un círculo vicioso, ¿no es cierto? Y bueno, eventualmente vamos a ver que lleva a la muerte. Si los animales no son tratados, los animales que son diabéticos no son tratados, con el tiempo es una enfermedad que lleva a la muerte, ¿no? Entonces, lo que les decía, esta vía metabólica de hidrólisis de los triglicéridos o triacilgliceroles está estimulada, por ende hay mucha producción de ácidos grasos libres que pasan a la circulación. Y fíjense que en el hígado esta alta producción de acetil-CoA a partir de los ácidos grasos libres, por la beta oxidación, ¿no es cierto?, me produce grandes cantidades de acetil-CoA, que no va a ir a la síntesis de triglicéridos, sino que va a estar estimulada esta vía de producción de cuerpos cetónicos. Acuérdense que los cuerpos cetónicos eran estas moléculas que se producen, que son hidrosolubles, ¿no es cierto?, que se producen a nivel del hígado y que pasan a la circulación. Lo que pasa es que está tan estimulada esta vía metabólica y son tan altos los cuerpos cetónicos que en definitiva tienden a ser como una fuente alternativa de energía para las células. Eso me causa cetonuria. Acuérdense que la cetonuria es una elevación de los cuerpos cetónicos en la orina, y también la cetonemia aumenta la cantidad de cuerpos cetónicos circulantes. Y eso me va a causar, como vamos a ver en la próxima diapositiva, me va a causar una acidosis metabólica. Porque acuérdense que los cuerpos cetónicos son ácidos y eso me va a producir una acidificación del plasma o del sangre. Y fíjense que todas estas vías metabólicas que están en color marcadas acá como flechas celestes, estas vías no están. O sea que todo lo que sería la conversión de acetil-CoA en triglicéridos, o mejor dicho, en ácidos grasos, todos los ácidos grasos en triglicéridos, esas vías no van a estar inhibidas o no van a estar estimuladas.
lo mismo que el ingreso del acetil-CoA en el ciclo de Krebs, que sería esto que está representado acá, de manera simplificada, porque solamente tengo oxalacetato y alfa-acetoglutarato, ¿cierto? El ciclo. Bien. Entonces, eso por ese lado. Por otro lado, fíjense que una situación que me va a producir glucógenolisis, dijimos que ese glucógeno me va a dar glucosa 6-fosfato, y esa glucosa 6-fosfato, estamos en el hígado, ¿no es cierto? Esa glucosa 6-fosfato me va a dar glucosa, y esa glucosa va a pasar a circulación, ¿cierto? Que es lo que veíamos acá. Fíjense que el hígado, ¿no es cierto?, me está aumentando la liberación de glucosa a circulación. A pesar de que yo tengo una hiperglucemia, a partir del hígado, o el hígado mejor dicho, los adipocitos están a su vez liberando más glucosa a la circulación, ¿cierto? Entonces, hay destrucción de glucógeno, glucogenólisis, se forma glucosa 6-fosfato, es desfosforilada por la glucosa 6-fosfatasa, me da glucosa, la glucosa pasa a circulación, voy a tener la hiperglucemia, característica del animal diabético, y a su vez, como se superó el umbral renal, voy a tener glucosúria. Ya vamos a ver qué consecuencias tiene, en parte ya lo estuvimos discutiendo. Y por otro lado, si vemos el metabolismo de las proteínas y de los aminoácidos, vamos a ver que hay proteólisis, van a aumentar la cantidad de aminoácidos circulando, esos aminoácidos van a ir al hígado, el hígado los va a deaminar, a partir de ese grupo amino va a producir amoníaco y urea, o sea que la uremia en estos animales va a estar aumentada, evidentemente, y con los esqueletos alfa-cetoácidos, ¿no es cierto?, que se originan luego de la deaminación, esos van a hacer gluconeogénesis a través de distintas vías, ¿no es cierto? Eso depende del aminoácido. Fíjense acá, hay uno que se va a convertir en alfa-cetoglutarato, y va a seguir esta vía a oxalacetato, y después me puede dar fosfonilpiruvato, y seguirme todas estas flechas rojas. Esperen que... ¿La están viendo? Esta, por ejemplo, esta, y esta, fíjense que termino en glucosa 6-fosfato. Todas estas vías, a partir de aminoácidos, fíjense que van a seguir esta dirección, y me van a ir dando, todo esto sería la gluconeogénesis. Todo esto que yo les estoy marcando acá, serían las vías metabólicas de la gluconeogénesis. Se forma glucosa 6-fosfato, estamos en el hígado, evidentemente, todo este proceso se da en el hígado, y la glucosa 6-fosfato se desfosforila y me da glucosa, y la glucosa va a contribuir con la hiperglucemia, y por ende también la glucosura. ¿Ven? Que todo, digamos, todo converge hacia un aumento de la glucemia. Digamos, tengo gluconeogénesis a partir de aminoácidos que justamente provienen del músculo de las proteínas musculares que se están hidrolizando, se están destruyendo. Entonces esto sería así un poco todos los disturbios metabólicos, que fíjense que van más allá de la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, porque también están alterados el metabolismo de los lípidos, como está representado en esta parte de la figura, como también de las proteínas, ¿cierto? Por la proteólisis y el uso de los aminoácidos como sustratos gluconeogénicos. Entonces, veamos qué sucedería con este animal. El causante, ¿no es cierto?, inicial de todo este trastorno metabólico es la deficiencia de insulina o la resistencia a la insulina, ¿no es cierto?, dependiendo si es una u otra tipo de diabetes. Pero bueno, en general no tengo insulina, o la insulina no puede actuar, en definitiva. Entonces, por ende, si ustedes se acuerdan cuáles son las funciones de la insulina, la captación de glucosa por las células está disminuida. A su vez, todo el cuadro, las hormonas que se secretan, no todas, pero algunas, ¿se acuerdan que mencionamos? Como las catecolaminas y los glucocorticoides, que también están elevados en estos animales diabéticos.
llevan un aumento del catabolismo proteico, y también está aumentada la lipólisis, como les mostraba en la diapositiva anterior. Entonces, la captación disminuida de glucosa me lleva a una hiperglucemia. La hiperglucemia, la glucosuria. La glucosuria, acuérdense que era la presencia de glucosa en orina, eso me causa una diuresis osmótica, o sea, que el animal va a estar eliminando más cantidad de líquido, más volumen de orina en 24 horas. Y a su vez no solamente se pierde líquido, sino también hay pérdida de electrolitos, porque junto con esa pérdida de orina también se va sodio, se van otros minerales, calcio, potasio, pero bueno, fundamentalmente sodio. Ese catabolismo de las proteínas incrementa los aminoácidos en sangre, y eso a su vez, por gluconeogénesis, me está contribuyendo a la hiperglucemia. Y a su vez, la lipólisis aumentada, acuérdense que todas las enzimas que estimulan la lipólisis, pues se podrían ir al problema que vimos del animal en ayunas, todas esas hormonas que están incrementadas en el ayuno también están incrementadas en el animal y me van a inducir lipólisis, ¿no es cierto? Porque en realidad el animal está sensando como que no hay glucosa, entonces tiene que buscar fuentes alternativas de energía. Por eso se estimula la lipólisis. Entonces, como consecuencia de esa hidrólisis de triglicéridos, aumentan los ácidos grasos libres en plasma, hay cetogénesis a nivel del hígado, y como consecuencia de la cetogénesis hay cetonemia y cetonuria, es decir, aumentan los cuerpos cetónicos en sangre y aumentan los cuerpos cetónicos en la orina. Todo eso, en definitiva, ¿qué me va a llevar? A un cuadro de deshidratación y acidosis que, en definitiva, me van a causar, digamos, con el correr de los días, no es que se va a morir de un día para otro, pero es un cuadro que va progresando, es como un círculo vicioso que cada vez me va llevando a un agravamiento del cuadro y eventualmente llevan a la muerte del animal por deshidratación y acidosis si no es tratado, digamos, apropiadamente. Y bueno, eso es, creo que no tengo más nada. Estas serían, digamos, las cosas más importantes. A ver si me queda por acá, ¿no? Acuérdense que, digamos, para ya terminar y mostrarles esto, recuerden que este animal, si volvemos a esta, si volvemos a esta transparencia, si bien esto está, digamos, este diagrama explica una hipoglucemia, prácticamente todo esto, o sea, para el animal, digamos, para el organismo, como no ingresa la glucosa a la célula, prácticamente es como, para las células en sí es una es como que falta glucosa, a pesar de que hay hiperglucemia, no ingresa. Como les decía, es la hambruna en medio de la abundancia, justamente así se la define, ¿no es cierto? Se la ha definido, porque las células no tienen glucosa a pesar de que hay glucosa en exceso. Entonces, evidentemente que esa deshidratación, ese aumento de la glucemia, todo ese cuadro va a llevar un estrés, ¿no es cierto? Y toda esta secreción de estas hormonas, por esta situación de estrés, catecolaminas, hormonas de crecimiento, glucocorticoides, como el glucagón también va a estar alto, porque para el animal no hay glucosa, no la vea la glucosa, si bien hay circulando, como no ingresa a las células, para las células del páncreas no hay glucosa, entonces las células pancreáticas liberan más glucagón. Entonces este animal va a tener incrementado el nivel de glucagón, el nivel de catecolaminas, de hormonas de crecimiento, de glucocorticoides y de hormonas tiroideas similares a un animal cuando está en ayunas. Entonces, todo lo que hacen estas hormonas también lo van a estar haciendo en este animal. Y fíjense que son todas hormonas de tipo hiperglucemiante, es decir, este animal tiene una hiperglucemia y a su vez se liberan todas estas hormonas que son hiperglucemiantes, que hacen que a su vez el hígado vuelque más glucosa a circulación. Y eso entonces va configurando un cuadro
que, como les comentaba anteriormente, a través de esa diapositiva, terminan con, digamos, todo este disturbio metabólico, terminan con la deshidratación del animal, una acidosis metabólica que lleva a la muerte por deshidratación. Y ese sería, digamos, en general, ya les digo, es una patología, pero para nosotros es muy útil porque, digamos, podemos visualizar, ¿no es cierto?, de manera concreta, a través de la falta, en este caso, de insulina, cuáles son todos los disturbios metabólicos que se producen cuando tengo una carencia o una disminución marcada de insulina. Así que bueno, nada más y nada menos. Ya estamos pasados en el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta en particular de esto. Yo después les paso la presentación. Y ¿alguna pregunta de esto? ¿Escuchan o no? Sí, profe, estamos acá. Ah, bueno, no, porque algo me dijo Pablo Boya, me abandonó la reunión y que yo sepa no abandoné nada. Por lo menos no Debe era haber mi... sido su celular. No sé, pero tengo el audio del celular ahora, así que... Profe, debe ser la presentación. debe ser. Claro, porque estaba como... Sí, sí. Bueno, si no tienen preguntas, lo que vamos a hacer entonces el jueves, vemos un poquito los problemas estos de diabetes, tendremos que aplicar, digamos, lo que estuvimos viendo ahora. Y yo ya les vamos a pasar por el WhatsApp o por el o por el Facebook, le vamos a pasar la distribución de los otros problemas para cada uno de los grupos, para que preparen y estén listos para exponer. Y bueno, y seguimos adelante con endocrino. Profe, yo le quería preguntar algo que no tenía que ver con el tema de endocrino. Las notas de los parciales que hemos tenido, ¿se aplica lo mismo que para los años anteriores? Cuando tenemos promedio de 7 entre todos los parciales, ¿nos evitamos la parte escrita y pasamos directo al oral o este año no? Calculo que sí. De todas maneras, acordate que este año ustedes van a quedar seguramente con una situación intermedia, porque hasta que no hagan la parte práctica no van a tener la regularidad completa de la asignatura. Es decir, no lo van a poder rendir. Claro. Así que, pero creería que sí. Pienso que sí. Lo que sí después van a tener que tener las asistencias al 80%, no, los prácticos del 100%. O sea que después van a tener que tener la asistencia a los prácticos, y una vez que tengan los prácticos, de todas maneras no sabemos cómo va a ser, porque si vamos a seguir así, probablemente sea todo oral, no haya escrito. No sé qué. Un poco, no sé. Está complicada la cuestión. No se sabe nada, en serio. Bueno. No, de todas maneras ustedes, digamos, en este año van a quedar con aprobada la parte teórica. Después, el año que viene, cuando esperemos que retomemos la presencialidad, van a tener que hacer los prácticos, que probablemente va a haber como una reestructuración, es decir, no van a tener los mismos prácticos. Seguramente vamos a hacer una versión un poco compilada, con menos trabajos prácticos y demás. Y una vez que completen los prácticos, ahí ya tendrían la regularidad y la podrían rendir. Y vamos a ver a esa altura cómo va a ser el examen. Si seguimos en virtualidad y lo tomaremos virtual, probablemente haya oral solamente. Si ya estamos en la presencial,
ahí podremos hacer un escrito y el oral, y ahí sí aplicaría un poco el tema de la promoción. Pero bueno, traten de esforzarse para tratar de obtener la mejor nota, no solamente por la nota en sí, sino porque eso de algún modo reflejaría que ustedes la cursaron bien y van a tener una buena base para las asignaturas que siguen. O sea, véanlo con ese criterio, no en sí por las notas o por la promoción, sino más que nada, bueno, lo importante en definitiva es que aprendan la asignatura, que les quede algo que les sirva luego para las asignaturas que van a ver, tanto en la parte de producciones como de patología, ¿no? Pero bueno, ¿estamos entonces? Digamos así. Háganlo, sobre todo los que tenían los problemas de diabetes, respondan bien las preguntas. Nos quedaría pendiente por qué el animal come más y adelgaza. Que adelgace me parece que ya, con lo que yo les estuve contando, deberían poder deducirlo, ¿no es cierto? ¿Por qué adelgaza? O pierde peso. Y nos quedaría por ver por qué consume más alimento que normal. Y otra cosa que es importante que sepan es que este animal, si bien aumenta la pérdida de líquido a nivel por la orina, por la poliuria, y tiene una polidipsia compensatoria, nunca alcanza a tomar toda el agua que pierde, por eso se va deshidratando, ¿cierto? O sea, por más que el animal tiene más sed, toma más agua, de todas maneras el animal se comienza a deshidratar, empieza a perder líquido. Que no, es tan grande la pérdida de líquido, de agua y electrolitos a través de esa poliuria, que no la puede compensar tomando agua, por eso el animal se va a deshidratar. Y otra cosa que por ahí también es importante, es que ustedes podrían pensar, también capaz que tenga sed el animal porque tiene la glucemia muy alta, porque tiene hiperosmolaridad plasmática por la glucemia elevada. El tema es que los osmoreceptores, en realidad lo que me están captando son mucho más sensibles al cambio de la osmolaridad causada por el sodio. Son sensibles a los cambios en el sodio, el aumento o la disminución de la osmolaridad causados por el sodio. Es decir, que puede haber un cambio de la osmolaridad, pero si es causada por un aumento de la glucosa en sangre, los osmoreceptores no responden a eso. O sea que en realidad la polidipsia está causada por la hipovolemia, causada por la deshidratación, y a su vez es causada por la poliuria. No sé si les queda claro. O sea que no es tan importante. Muchas veces, por ahí incluso escuchamos en los exámenes que como está la glucosa tan elevada y hay un aumento de la osmolaridad plasmática, está la glucosa, eso me estimularía la sed. Pero ese no sería el caso porque en realidad los osmoreceptores responden a cambios de la osmolaridad, pero cuando son causadas por cambios a nivel del sodio, no de glucosa. Bueno, eso es todo lo que tengo para comentarles. Nos quedarían ahí algunas cuestiones sueltas, por ejemplo, las que no las explicamos, y sería bueno que ustedes traten de encontrarle la respuesta, como sería el caso de la polifagia, o sea, un consumo mayor de alimento, y nos quedarían ahí al contestar algunas preguntas que están en los problemas de la guía. Ahí creo que también uno de los problemas tiene todo un análisis de sangre con distintos valores. También estaría bueno que analicen un poco esos valores que están modificados en un animal diabético y traten de explicar cuáles serían las causas, ¿no es cierto?, que provocan esos valores de esos variables sanguíneos, de esos parámetros sanguíneos que están alterados. Me parece que, bueno, está la glucemia, hay algo de lípidos, triglicéridos, colesterol. Entonces vamos a ver si también tratamos de la uremia. Vamos a ver si podemos encontrarle una explicación lógica, ¿no es cierto?, a esas modificaciones de esos parámetros sanguíneos. Y bueno, nada más. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Nada?
Bueno, nos vemos el jueves entonces. Cuídense.